Buenas noches, soy Violeta Huerta en su programa Enfoque Mexiquense. El pasado domingo, 1 de junio, se hizo historia. Por primera ocasión, la ciudadanía acudió a las urnas para elegir a personas juzgadoras, tanto del Poder Judicial Federal como del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México. Una de las acciones más relevantes durante el desarrollo del proceso electoral judicial es la observación electoral. El Instituto Nacional Electoral informó que se recibieron más de 136,000 solicitudes para acreditarse como observadores electorales y fue el Estado de México la entidad con más solicitudes recibidas, con 8,932. Finalmente, reunieron los requisitos más de 21,409 mujeres y hombres que participaron como observadores electorales. Una persona observadora electoral es una o un ciudadano mexicano en goce de sus derechos civiles y políticos, interesados en conocer el desarrollo y actividades que se realizan antes y durante las elecciones. Son facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral. Por ello, para conocer más de esta importante labor desarrollada en la elección judicial, en esta ocasión nos acompaña, y saludo con mucho gusto, a María Isabel Sánchez González, quien es directora general de México en Números y quien tuvo la oportunidad de coordinar a las y los observadores electorales en la elección del pasado 1 de junio. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Violeta? Para mí es un gusto y agradezco mucho el espacio y pues a tus órdenes. Muchas gracias. Pues bueno, para iniciar el análisis quisiera preguntarte en primer lugar si nos puedes explicar en qué consiste la labor de una persona observadora electoral. Claro que sí. Bueno, una persona observador electoral es cualquier persona de la ciudadanía mayor de 18 años eh, que se puede registrar ante el Instituto Nacional Electoral. Esta figura ya se encuentra reglamentada dentro del instituto, puede observar y vigilar cada una de las etapas de de la etapa electoral, antes, durante y después de la jornada electoral, pero también hay algunos impedimentos como no ser miembro de algún partido político, no ser un servidor público que tenga relación con programas sociales. Ok, Eh, compártenos tu sí, experiencia, por favor. ¿Qué representa haber participado como observador electoral en esta elección que fue histórica? Porque por primera vez la gente acudió a las urnas para elegir personas juzgadoras. claro que sí, Violeta. Bueno, en esta elección inédita, creo que es que primero tenemos una gran responsabilidad, por supuesto, con la democracia y también somos parte de una organización de la sociedad civil. Creo que esa es la palabra en estos momentos, un compromiso con la democracia de nuestro país y bueno, pues ahora desde una perspectiva distinta, ¿verdad? Porque pues para todos creo que es nuevo, también para las y los observadores electorales, pues este primer ejercicio para observar la elección dentro de las personas que van a elegir cargos importantísimos dentro del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, había muchas expectativas, de hecho, ¿no? Antes de acudir. ¿Qué diferencias advirtieron como personas observadoras entre la elección judicial del domingo, 1 de junio, que acaba de pasar, y una elección tradicional para cargos, por ejemplo, de ayuntamientos, diputados locales? Claro que sí, Violeta. Mira, de entrada es que estamos acostumbrados a observar la boleta con el logo de los partidos políticos. Entonces, creo que el primer reto que nosotros encontramos en esta observación electoral es que los candidatos se tienen que elegir por medio de números. Entonces, en el Estado de México, pues ya lo comentabas, pues son 6 boletas federales y son 4 boletas locales. Digamos que la cantidad de números que nosotros encontramos en las boletas eran un total de 39, hasta 38 números que teníamos que escribir. Creo que ese es un primer reto, el diseño de la boleta para poder comprender, o lo que nosotros observamos en las distintas casillas en el Estado de México, pues que era Claro. complejo, sobre todo para las personas adultas mayores. Observamos que había muchísima dificultad para que ellos pudieran ejercer su voto y bueno, eso creo que fue uno de los primeros
obstáculos que nosotros ya veníamos observando antes de que fuera la jornada electoral. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral habilitó dentro de su portal donde podías ensayar el voto. Entonces, desde ahí nosotros ya notamos que era complejo, tomábamos los tiempos, 15 minutos aproximadamente para poder llenar, de 9 a 15 minutos para poder llenar las boletas. Pero digamos que es muy complejo, porque a diferencia de una elección tradicional, pues tienes una convicción tienes una cercanía con el candidato. Y en esta situación no todos teníamos acceso o no logramos ver justamente la participación real de los candidatos, aunque sí, por supuesto que se dieron por Facebook, que estuvieron en las calles, pero digamos que no había esa cercanía, eran demasiados, era muy complejo la cantidad de candidatas y candidatos, pero sobre todo, pues que lo teníamos que relacionar con un número. Ya en la jornada electoral, esos números no eran, pues, se complejiza esta elección en el momento de que quieres ejercer el voto y es un sinnúmero de cantidad, o más bien 38 números, de 35 a 38 números que teníamos que plasmar en las boletas electorales. Sí, la verdad. Y bueno, es muy interesante lo que nos comentas. Las personas, la ciudadanía, los funcionarios de casilla que participaron, de acuerdo con lo que vieron como personas observadoras, hicieron algunos comentarios sobre esta jornada electoral. Claro que sí. Nosotros lo que más notábamos era que había confusión de cómo llenar las boletas. Incluso, bueno, los funcionarios de casilla justo señalaban que era más lenta, Okay. era muchísimo más lenta que se iba desarrollando de forma lenta, pero ellos valoraban positivamente el esfuerzo ciudadano por votar. ¿Qué es lo que nosotros notábamos? Que muchos adultos mayores necesitaban auxilio, por ejemplo, a veces de sus hijos. Entonces pedían auxilio y entonces los funcionarios de casilla pues no permitían eso. Pero realmente sí notamos que había confusión en las boletas y aparte las boletas eran de distintos tamaños. Eso creo que de entrada fue algunos de los primeros comentarios que pudimos observar y notar en la jornada electoral. Muy bien. Y bueno, ¿tienen el dato de qué municipios tuvieron la mayor presencia de personas electorales? De observadoras electorales, perdón. Ese dato, por ejemplo, se lo tenemos que solicitar al Instituto Nacional Electoral, Okay. pero lo que yo sí te puedo comentar desde México en números es que hicimos un despliegue de 13 observadores electorales en la Ciudad de México y en el Estado de México. Cada uno de los observadores pues estaba vigilando en distintas casillas cómo se desarrollaba la jornada electoral. Eso lo realizamos, de este dato que yo te tengo es de que México el número registró 13 observadoras y observadores electorales en el Estado de México y en Okay. la Ciudad de México. Estos observadores se registraron en la Junta Distrital 16 de aquí del Estado de México, una junta que nos estuvo capacitando porque previo a que nosotros ya estemos en la jornada electoral, nosotros ya tenemos un camino trazado que es el registro de la organización, se registra ante el Instituto Nacional Electoral, se emite un código del instituto, se le proporciona a los observadores electorales, toman la capacitación y ya logramos desde antes de la jornada electoral, nosotros pudimos asistir afortunadamente a simulacros dentro de las juntas distritales aquí en el Estado de México de cómo se iba a desarrollar la jornada electoral, pero en específico de cómo se iba a desarrollar el escrutinio y cómputo. Nuestra observación electoral aún no termina, de hecho culmina el día de hoy en campo. El día de hoy las juntas distritales, o por lo menos las que vamos a observar el día de hoy, culminan el escrutinio y cómputo de los distintos cargos a nivel nacional del Instituto Nacional Electoral, a nivel federal, y eso todavía no culmina, lo culminamos hasta el día de hoy, la observación en campo. Ok, pues es muy interesante. ¿Cómo decidieron a qué municipios acudir? ¿Fueron de corte urbano, rural? ¿Fueron de todo?
Claro que sí, Violeta. Mira, Ujú. nosotros por lo general, no pasó esta ocasión así en el Estado de México, pero Ok. en cada jornada electoral, nosotros acompañamos una misión de observación que realizan los institutos locales, en este caso el Instituto Electoral del Estado de México. Realizan una misión de observación. En esa misión de observación, tanto en el Estado de México como Ciudad de México, México en Números acompaña esa misión de observación y va observando distintas rutas, distintas casillas de esa ruta. Además de que México en Números realiza la observación electoral de cómo se desarrolla la jornada, obviamente sin influir en los resultados, sin Claro. realizar algún impedimento dentro de las casillas con total imparcialidad, nosotros, después de hacer este recorrido en las casillas, afuera de las casillas, nosotros realizamos 173 encuestas de percepción ciudadana Ujú. después de que la persona ya votó, sobre, claro que sí, temas relevantes que sí me gustaría mencionártelos si me lo permites. Se aplicaron 173 encuestas en Estado de México y Ciudad de México. De estas 173 encuestas Ok. que Ajá. realizaron las y los observadores, tenemos datos relevantes en estos momentos sobre que 87% de las personas Ujú. consideró que es muy importante o importante votar, 45% de las personas dijo no haber recibido suficiente información sobre la elección judicial, más de 50% de las personas percibió las boletas como poco claras, y datos interesantes, que 74% calificó a la justicia en México como regular, mala o muy mala. Ok. 67% cree que este tipo de elección fortalece la democracia y 60% considera que podría mejorar la impartición de justicia. Ujú. Entonces, estos resultados son, además de la observación electoral, nos interesa muchísimo conocer la percepción sobre este conocimiento del Poder Judicial de la Federación de la Ciudadanía para que nuestro informe sea un poco más detallado y pues en este momento estamos en este paso. Ok, María Isabel, pues muy enriquecedor y muy interesante todo lo que nos comentas. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos enseguida. Muchas gracias, Violeta. Ya estamos de regreso y hoy nos acompaña María Isabel Sánchez González, quien es directora general de México en Números. Y estamos platicando sobre la participación de las y los observadores electorales durante la elección judicial. Y bueno, María Isabel, nos comentabas, platicabas pues la experiencia que tuvieron en esta jornada del 1 de junio. También nos dabas datos muy interesantes de pues cómo vivió la ciudadanía esta elección inédita, histórica. Y con base en todo esto te quiero preguntar qué áreas de oportunidad detectan en esta primera elección judicial. Claro que sí. Yo creo que dentro de áreas de mejora o incluso posibles conclusiones, em, creo que es importante señalar que el porcentaje de participación fue aproximadamente del 13%, Ujú. comparada con el ejercicio del 2024 de las elecciones federales, pues es una elección con muy baja participación. Creo que podemos fortalecer la promoción del voto en la ciudadanía. Desde México en Números, en todo momento tenemos la firme convicción de promocionar el voto. De hecho, nos registramos ante el INE como una organización promotora del voto, que para nosotros es un compromiso real acercarnos con la ciudadanía, invitarlas a votar, invitarlas a participar. Creo que ese es
un primer elemento importante, fortalecer la participación dentro de este primer ejercicio. Ya en el 2027 tendremos la posibilidad de ir a las urnas y tener una mayor participación. Sí, bueno, Otra de... Sí, claro. No, 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 sí, por favor, continúa con, justamente te iba a pedir conclusiones junto con estas áreas de oportunidad. muchas gracias, claro que sí. La otra es que hay un desperdicio de boletas. Yo sí creo que se puede, el Instituto Nacional Electoral cuenta con todos los mecanismos, no sé, a lo mejor por cuestiones de presupuesto, que fue lo que sucedió en esta elección, y antes de hablar ya un poco más de otra conclusión, sí me gustaría agradecer muchísimo el trabajo de las autoridades electorales, porque con bajo presupuesto, que parece que se lo redujeron al 50% al Instituto Nacional Electoral, y también el trabajo de los institutos locales ha sido un trabajo muy arduo, y hemos notado el profesionalismo y el compromiso de las personas que trabajan en estas instituciones. Además de eso, creo que ahora sí, pasando a la cantidad de boletas que no se utilizaron, se puede utilizar la urna electrónica, el voto de urna electrónica, porque este voto puede ser un voto que puede economizar tanto costos como también cuidado ambiental. Creemos que ese también es un punto importante. Algunas de las conclusiones es claridad en las boletas, que en futuras elecciones las boletas sean más claras, con instrucciones simples y visibles que faciliten el llenado por la ciudadanía. Otro de los elementos importantes que sí lo realizaron, pero digamos que creemos que por los tiempos no fue el adecuado, porque digamos que estas elecciones se hicieron en 8 o 9 meses, es que el voto se ha informado. Fortalecer el voto informado, generando estrategias más amplias y accesibles, porque dentro del portal del Instituto Nacional Electoral pudimos buscar algunos candidatos en la plataforma Conóceles, pero yo creo que es importante diseñar nuevas estrategias para distintos grupos etarios que puedan tener mayor conocimiento sobre los candidatos o las personas que están eligiendo, y no nos presentemos a la jornada electoral y no sepamos la cantidad de nombres y la complejidad sobre por quién vamos a votar. Ya hablé lo de la innovación tecnológica, que es el voto de urna electrónica, porque Así tienen dos es. votos: el voto electrónico por Internet, que se usa en algunos momentos en la ciudadanía en el extranjero, y este voto de urna electrónica bueno, asistes y en esta urna te da un testigo de que efectivamente emitiste tu voto. Otra de los elementos que nosotros observamos es la accesibilidad visual. Aumentar el tamaño de letra en las boletas sería una medida más inclusiva para las personas con limitaciones visuales y, por supuesto, de los adultos mayores. Otro de los elementos importantes, Violeta, es la Sí. vigilancia electoral. Tener mayor vigilancia en las casillas para prevenir prácticas indebidas o la intervención de posibles operadores políticos que observamos dentro de la misión de observación que acompañamos. Otra de las más importantes que creemos es una campaña de educación cívica, ahora sí que muy intensa, porque creo que la mayoría de la ciudadanía desconoce lo que es el Poder Judicial de la Federación, y creo que se requiere una campaña por parte del instituto, por parte de la autoridad correspondiente, ¿verdad?, del Poder Judicial, sobre sus funciones, sobre su estructura y qué relevancia tiene con la ciudadanía. Ahora, ya casi culmino, inclusión de Adelante. grupos vulnerables. Fíjate que en las pasadas elecciones pudieron votar las personas en prisión preventiva y la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. En estas elecciones, por distintos temas, por los costos, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejaron fuera a esta comunidad de las personas en prisión preventiva, y la ciudadanía mexicana residente en el extranjero podía venir para votar aquí en el país, pero no lo podía hacer desde los consulados, como ya se había habilitado en el 2024. Entonces, creemos que ese es otro elemento importante. Hay que incluir estos grupos. Ya los habían considerado en el 2024. Se tienen que incluir, ¿verdad?,
en estas elecciones para las elecciones futuras en el 2027. Mejorar el simulador del voto del Instituto Nacional Electoral me parece que es complejo y que muchos usuarios todavía les cuesta mucho trabajo utilizarlo. Y lo más importante, una participación significativa. La participación de esta elección fue baja, entonces ya lo había comentado. Creo que se puede realizar otra ruta para promocionar más el voto, informar sobre este voto, invitar a que participe la ciudadanía y también desde la sociedad civil, pues tenemos un compromiso con este tipo de observaciones y finalmente nada más agradecer a los capacitadores, asistentes electorales, a los CAE, que ahorita me quedé, pero parte del equipo está observando cómo desarrollaron el escrutinio y cómputo en jornadas de 8 de la mañana a 9 de la noche. Entonces creo que eso es algo muy relevante que tiene que saber la ciudadanía, que el personal está trabajando. Entonces eso es lo que observamos, querida Violeta, y bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. No, bueno, gracias a ti. Y por supuesto que todo este tema también de tener que capacitar, pues no solamente del Poder Judicial Federal, también los poderes judiciales locales por el impacto que tienen también en la ciudadanía. Y bueno, todas estas conclusiones, María Isabel, se entregan a la autoridad electoral, en el caso del Estado de México, al Instituto Nacional Electoral, en lo federal, por lo que tenga que ver, y digo, para que se puedan tener ellos y ver qué se puede mejorar, les sirven a ellos. Claro que sí. Elaboramos un informe que Ujú. terminamos unas semanas o algunos meses después. Este informe de observación de México en números, en muchas ocasiones se lo compartimos tanto al Instituto Nacional Electoral como efectivamente al Instituto Electoral del Estado de México. En esta ocasión, en un pasado ejercicio, México en números pudo realizar un informe de observación con un fondo de apoyo a la observación electoral. En esta ocasión no fue así, pero no lo quisimos dejar atrás, así es que realizamos con recursos propios esta observación electoral y tampoco queremos dejar invisibilizar nuestro trabajo. Así es que de cualquier forma lo plasmamos en este informe de observación y lo compartimos con las autoridades electorales y con cualquier persona que le interese la observación electoral o Ok. a la ciudadanía en general. Su participación concluye hasta el final, ¿verdad? De todo el proceso. Así es, Ujú. incluso en algunos momentos en las impugnaciones, pero digamos que ahorita ya tenemos muy buen material para poder tener un buen porcentaje de nuestro informe de observación que Ok. elaboran 3 personas, 2 politólogas, un economista y, perdón, y se me olvida, y un abogado, y hacen un trabajo breve, pero me parece que interesante el informe de observación electoral. Ok, María Isabel, pues muy interesante todo lo que nos platicas de cómo vivieron esta jornada, todo lo que detectaron, lo que la ciudadanía también les comentó en esta jornada, bueno, que se vive por primera vez, pero que todos sabemos que en 2027 la otra parte que no se ha renovado del Poder Judicial Federal y de los poderes locales se estará renovando. Así que finalmente y ya como conclusiones, te pediría que nos digas qué lección nos deja esta elección judicial y qué pendientes también. Claro que sí. Creo que nos deja de entrada que si la participación, ejercer nuestros derechos políticos electorales es, claro, pues es nuestro derecho, tenemos que tomarlos. Si algo como ciudadanía no nos gusta, pues tenemos que salir a plasmarlo en las boletas. Creo que tenemos un compromiso cívico, una responsabilidad cívica que tenemos que plasmar con nuestro voto. Ahí debe de estar nuestra decisión. Por otro lado, también creo que es importante que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general se sumen a estos esfuerzos de observación crítica, pero también una observación imparcial. Esos elementos creo que son muy importantes dentro de la observación electoral, invitarlos a que se sumen a estos esfuerzos, a estas iniciativas de observación electoral y que podamos hacerlo bajo una lupa
Eh, bueno, en general creo que aumentar la participación, creo que eso es muy importante. Yo me quedaría con estos elementos, Violeta. Muchas gracias. Y bueno, nada más antes de irnos y rapidísimo, ¿prevés una reforma electoral? Prevé una reforma electoral, eh, pues yo creo que se tiene que legislar más en esta materia, se tiene que perfeccionar esta reforma, más bien esta reforma que se hizo en el 2024. Creo que sí se tiene que trabajar aún más en el ámbito legislativo para que no le dejemos toda la responsabilidad, así como vamos a hacer unas elecciones express con muchas desventajas, con algunos varios errores, pero también con elementos positivos, porque creo que era importantísimo renovar al Poder Judicial que tenemos. O sea, creo que sí era importante que eso se pudiera cambiar, pero digamos que lo importante es si esto que se está haciendo por parte de los distintos poderes, efectivamente se va a ver reflejada en algo positivo y que beneficie, por supuesto, a la ciudadanía. Así es. Bueno, pues yo agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, María Isabel. Gracias por haber estado. Buena noche. Y bueno, sin duda la participación activa de observadoras y observadores electorales pues enriquece las elecciones. Ya vimos todo lo que nos ha compartido María Isabel. Y bueno, su función de las personas observadoras representa una alta valía social. El pulso que tomaron de la elección sin duda contribuirá a ir perfeccionando este proceso que es inédito. Yo soy Violeta Huerta, agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias a usted también por haber estado aquí en Enfoque Mexiquense.